Se está grabando la sesión. Y ahora sí, se está grabando la sesión. Entonces, hablábamos sobre esta gráfica y en las generaciones podemos tener dos tipos de arreglos, digámoslo así. Un primer arreglo se le llama secuencia ABC o secuencia positiva. Este arreglo lo que hace es que este arreglo es este que está acá, que hace que la transmisión sea en este orden. Voltaje a primera fase, la segunda fase en 120, BBN, y BCN está en la tercera fase. Observen que la referencia de cada uno de esta línea está con respecto a neutro. Con respecto a neutro. O sea, acá por ejemplo VAN va a ser igual al voltaje de fase 0 grados. Este voltaje BP va a ser representando un voltaje de una fase. PBN va a ser voltaje de fase, el mismo que AN, pero atrasado 120 grados. ¿Ok? Y BCN está atrasado con respecto a BAN menos 240 grados. O sea, si lo vemos de este lado, BBN está a 120 grados atrasado a BAN y BCN está atrasado 240 grados con respecto a BAN. O está adelantado 120 grados con respecto a la fase que está en BAN. ¿Ok? Entonces, ok. Permítame, voy a cerrar el WhatsApp. Ok. Personal, ok. Entonces, este arreglo que está acá se le llama secuencia positiva. Pero también se pudo haber, si yo me voy acá, esta es la secuencia que viene A, B, C. O sea que este está girando en este sentido, en contra de las manecillas del reloj. ¿Ya? Si esto se gira en el otro sentido, entonces va a ser A, C, B. Fíjense, si gira en el otro contrario, va a ser a favor de las manecillas del reloj y esa es la secuencia negativa la secuencia negativa por lo que hemos estado trabajando con los ángulos. Entonces, la secuencia negativa es la ACB. Fíjense, va a ser la ACB. Sería en el otro sentido. Entonces, en ACB voy a tener el voltaje BAN, siempre con el voltaje fase ángulo cero, como referencia, BCN, menos 120 grados. Recuerden que esta es mi referencia, esto podría ser otro ángulo, ya lo vamos a ver. Entonces, BCN está a menos 120 grados con respecto a la fase y BBN está a menos 240 o a 120 en adelanto. Ahora observen que aquí ahora está BCN, en la secuencia positiva BBN está acá y en la secuencia negativa BCN está acá. Entonces BCN está a menos 120 grados, BBN está a menos 240 o a más 120, cualquiera de las dos formas se puede decir, ¿verdad? O a más 120. Entonces, estas son las dos secuencias que pueden haber en un sistema trifásico, la ABC o la ACB. Ok. Los arreglos en fuente y en carga. En el caso de las fuentes, voy a tener este arreglo que está acá.
Si ustedes se acuerdan, este es un arreglo en estrella y este es un arreglo en delta. ¿Ya? Fíjense que el arreglo viene en delta y en estrella son equivalentes. Fíjense que el delta es B a B, es el voltaje de este punto A este punto B. BBC es el voltaje de este punto a este punto. Y BCA es el voltaje de este punto a este punto. ¿Ya? Son equivalencias. Puedo tener el arreglo en estrella y en delta y puedo convertirlo, como en el caso de la resistencia que mirábamos en circuito 1, que podíamos tener delta estrella, estrella delta y convertirlo. Igual en la fuente podemos hacerlo. ¿Ok? Podemos observar entonces que BAN más BBN más BCN tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y que las magnitudes de cada una de ellas tienen que ser iguales. Todo esto para un sistema trifásico balanceado. ¿Ok? En un sistema trifásico balanceado, la suma de las tres señales me tiene que dar igual a 0 y las magnitudes de cada una tienen que ser iguales. ¿Ok? Son iguales en magnitud y están desfasadas 120 grados entre ellas en un sistema balanceado. En un sistema balanceado. Ok, perfecto. Me preguntan por acá, Roque, ¿por qué en el arreglo de delta no hay un neutro? Correcto. En el caso del arreglo en delta no hay neutro porque la referencia de ellos es de línea a línea. Es de línea a línea. En teoría, no hay una referencia a tierra. Porque, por ejemplo, el voltaje B a B ya no va, no es un voltaje que necesite una referencia 0. ¿Miren? En este caso, sí necesito mi voltaje en A con respecto a una referencia. ¿Quién es la referencia? N. Entonces aquí sí necesito un neutro. ¿Ya? Sí necesito un neutro para referenciar el voltaje nodal A. Pero en el caso del delta, mi voltaje es un voltaje de línea. Y un voltaje de línea a línea, o sea, un voltaje de A a B. Es una referencia no hay una referencia 0, sino que es el voltaje entre estos dos puntos. Ya, entonces mi referencia no va a estar en el sistema, no voy a tener una referencia 0 acá, si lo que tengo acá es una referencia, lo que tengo acá es una diferencia de potencial entre dos puntos nada más. No como en esta fuente. Esta fuente sí tiene una referencia 0. Aquí hay 120 con respecto a neutro, que en teoría es 0 voltios. Pero acá yo tengo un voltaje VAB, que es un voltaje de línea que no tiene una referencia 0, sino que es la diferencia de potencial entre A y B. Entonces acá, como no estamos referenciándolo a tierra o no lo estamos referenciando a neutro, no utilizamos esta línea que está aquí. ¿Ya? No utilizamos esta línea. De hecho, en un sistema balanceado, esta línea neutro únicamente es de referencia porque no tiene corriente, no tiene voltaje. ¿Ok? Por eso no hay neutro en esta línea de acá. Entonces, continuando, no sé si contesté, Roque, me comunica si aclaré la duda. Entonces, quiere decir que este voltaje de acá, muy posiblemente, como este no está con respecto a tierra, voy a tener, ya lo vamos a ver, hay una relación entre VAN y VAB, de hecho, ¿verdad? VAN y VAB. Entonces, en el caso de las cargas, los arreglos también pueden ser estrella delta, miren, estrella delta. Observen que igual en la estrella tengo mi neutro para referenciar, ¿verdad? Y en mi delta no tengo neutro para referenciar porque van con respecto a las líneas. Observen que yo puedo tener
Z1 igual a Z2 igual a Z3, ¿verdad? O eso igual a la ZY. Y Z delta también tienen que ser iguales. Y la Z delta van a ser 3 veces ZY cuando esto sea balanceado. O sea, como todos son iguales, recuerden que no hay que usar la fórmula, sino que simplemente ZY va a ser un tercio de Z delta y Z delta un tercio, perdón, 3 veces ZY. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una carga aquí, ZY, la puedo pasar a Z delta, ¿verdad? Multiplicando por 3 cada una de ellas y las coloco acá en delta. Quiere decir entonces que yo puedo tener varios arreglos. Puedo tener conexiones Y, puedo tener esta conexión Y en la carga puedo tener delta. Puedo tener, perdón, en la carga también, sí, Y delta, ¿verdad? Puedo tener en voltajes, los voltajes en y puedo tener mis cargas en Y, ¿verdad? Puedo tener mis cargas en Y con un voltaje en Y. Puedo conectarlo en delta delta o puedo conectarlo en delta Y. Y eso es lo que vamos a ver cada uno de los arreglos. Cada uno de estos arreglos vamos a verlo. Observen lo siguiente. Díganme ustedes qué secuencia es este arreglo de voltaje que está acá. Tengo B a N 200 ángulo 10, ¿no? BBN 200 ángulo menos 230 y BCN 200 ángulo menos 110. ¿Cuál de los arreglos es? ¿Secuencia positiva o secuencia negativa? Aquí lo tengo con los ángulos. Voy a hacer esto en grande. Aquí lo tengo con los ángulos. Y aquí está con sus ángulos también acá y aquí con el plano. Díganme ustedes a cuál de los dos arreglos corresponde. ¿A secuencia positiva o a Secuencia negativa. secuencia negativa? Correcto. Correcto, secuencia negativa. ¿Cómo lograron darse cuenta que esta es secuencia negativa? Bueno, VAN dice que está en 200 ángulo 10. Si me voy a la secuencia positiva, vamos con la secuencia positiva, VBN debe estar 120 grados atrasado a VAN, ¿sí o no? Quiere decir que le tengo que restar 120 a esto, ¿no? Entonces, más 10 menos 120, ¿cuánto me va a dar? Menos 110, ¿no? Más 10 menos 120, menos 110. BBN debería estar menos 110 grados, no lo está. Si nos vamos a la secuencia negativa, BCN debe estar menos 120 grados con respecto a BAN. Nos vamos a BCN y observen que él está a menos 120 grados. O sea, si le resto menos 120 a esto, está en menos 110. Y BBN debe estar a menos 240 grados. Entonces, a más 10 menos 240 me queda menos 230. Por lo tanto, menos 230 es BBN. Entonces, esta es la secuencia negativa la que está, este arreglo de acá, está esta secuencia negativa que está acá. ¿Ok? Esta secuencia negativa. Correcto. ¿Estamos claros ahí? Denme las fases, denme las fases BAN y BCN. Si estamos en secuencia positiva, voy a copiar la secuencia para que la tengan en pantalla. Estamos en secuencia positiva, entonces es esta. ¿Cuál sería el valor de BBN? Díganmelo acá, yo lo pongo aquí en pantalla. BAN, perdón, nos dan BBN, que es 110 ángulo 30. ¿Cuánto sería BAN? 110 ángulo 150.
A ver. Tengo esto bien. 110. Ángulo 150. 150. Correcto. Vamos a ver. Y BSN. Ángulo menos 10 grados. 110. Ángulo de menos 10 grados. Ok. Entonces quiere decir que BAN, recuerden que BAN está adelantada a BN en 120, ¿no? Entonces a este señor le voy a sumar 120 y me da 150. Excelente. Excelente. Y BCN está a menos 240 de BAN. Entonces 150 está atrasado, 150 está atrasado BBN, aunque aquí me lo pusieron ustedes. A ver, vamos a ver. Estamos aquí. ¿Cuánto sería el ángulo de acá? Sería agarrar BAN y restarle 240, ¿no? 240. Ajá. Sería menos 90. menos 90. Porque le voy a restar a 150, le voy a restar menos 240. Entonces eso me da menos 90, ¿no? O le sumo 150, le sumo 120, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Ya? 150 más 120 me daría 270, ¿no? Positivo. Cualquiera de los dos sería el ángulo correspondiente. Si nos vamos con la secuencia aquí, pues entonces este sería menos 90. 150 menos 240 me daría menos 90 grados. Profesor, Entonces, una duda. diga. Eso que se le suma o se le resta 120 o 240 en el BCN, ¿es por conveniencia o hay un caso donde sea mejor restarle o un caso donde sea mejor sumarle? Por la secuencia. Aquí, por ejemplo, acá, nosotros nos dan BBN y BN está 110, ángulo 30. Ya sabemos que en el sistema trifásico cada fase está 120 grados con respecto a la otra. Perdón. Bueno, mi duda es que si hay ejercicios donde sea más conveniente sumarle que restarle. Por el último caso, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Perfecto. Ok, por el último caso, la verdad que no va a conveniencia de, por ejemplo, si quiero comparar esta de acá con esta de acá, se me hace, recuerden que para comparar dos fases es mejor tenerlas en 180 grados de diferencia. ¿Se recuerdan? Entonces, para eso, pues, si por conveniencia puedo yo sumarle o restarle perfectamente. Ya, por conveniencia. Porque aquí a estas dos están a 240 de diferencia. Se me hace difícil saber quién está adelantado, quién está atrasado. Que ya sabemos, pues, pero gráficamente. Pero lo mejor es tenerlo en 180 grados de diferencia para hacer la comparación, que sea positivo o negativo. Entonces sí, por conveniencia puede ser que lo sume o lo reste por el último valor. Aunque igual, si yo lo quiero ver por el otro sentido, BBN está adelantado 240 grados, ¿sí o no? A BAN. ¿Ya? Si lo veo por aquí. Y por acá está atrasado menos 120 grados. ¿Ya? Va a conveniencia de la comparación que necesite hacer. Ok, entonces veo que entendieron bastante bien cómo están las fases. Ya tenemos la base de cómo se graficaba y cómo se comparaba, ¿verdad? Cada uno de estos elementos. Y ya solo lo asocian ahora. Este es un sistema entonces trifásico, balanceado. Vamos a ver el primer arreglo: estrella, estrella, fuente en estrella,
fuente en delta. Les pongo estos gráficos porque hay diferentes formas de representar el estrella. Miren. A, B, C. Y entonces mi secuencia AN, miren, con respecto a neutro. BN con respecto a neutro. Y CN con respecto a neutro. ¿Ok? Ok, está bien. Entonces, observen que esta es una forma de graficar. Este sería mi ZY y este sería mi ZY. Ahora, también lo podemos graficar de esta forma. Miren, esto es Y y esto es Y también. ¿Ya? Entonces aquí tengo otra forma de graficar mi estrella. Hay otra forma, también esta que está aquí. Miren, estas son Y y esta está en Y. Esta es la mejor forma para trabajarlo. Esta es la mejor forma para trabajarlo porque se logra ver mejor el arreglo con respecto a la carga. Acá tengo una Z de línea, una Z de fuente y una Z de carga. ¿Ya? Z de carga, Z de línea y Z de fuente y voltaje de fase, ¿verdad? Voltaje de fase. Y este voltaje, esta es una impedancia de neutro, ¿verdad? Una impedancia de neutro. Entonces hay diferentes impedancias que podemos observar ahí. Ok, perfecto. Entonces, déjenme ver acá. Perfecto. Entonces, podemos tener diferentes arreglos para representar la misma Y. En delta también tenemos dos arreglos, ya lo vamos a ver. Para representarlo. Ok, quiero que observen acá. Quiero que observen este gráfico. En el caso de la fuente trifásica, todo su análisis se basa en LBK y LSK. No hay que aprenderse fórmulas acá. Aquí no hay fórmula. Aquí lo que hay es LBK y LSK. Por ejemplo, voy a pasar esto aquí a la pantalla. Observen esto. Si yo hago un LBK en esta gráfica, observen que voy a tener, aquí tengo si aquí yo tengo un voltaje de línea B a B, o sea, aquí está más, aquí está menos, este es B a B, y yo hago acá un análisis, un LBK, quiere decir que ese LBK, ¿qué me dice ahí? Denme el LBK, ¿qué dice ese LBK en este sentido? Dime el LBK ahí. Menos BAN. Menos B a N, correcto. Menos B a N. Bueno, como hay 3ZY, podríamos llamar esa impedancia de forma diferente. ¿Cuál? Hay 3Z, AZY. Ah, no, vamos a hacerla solo en esta mallita de aquí. Solo en este circuito aquí. Esta malla de acá no la podemos tomar acá después. Pero la que nos interesa es esta mallita de acá, ¿no? B a B para acá. Entonces menos B a N. Bajamos para acá. Y me da más. VBN. Correcto. V B a B, pero correcto. Y más el voltaje a BBN, ¿no? Más mi voltaje BBN. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y entonces, si yo quiero despejar B a B, por ejemplo, B a B va a ser igual a ¿quién? A B a N menos BBN. B a N menos BBN. Y este es mi B a B. ¿Ya? Va a ser igual a B a N menos BBN.
Entonces, si tenemos, fregando. Entonces, si tenemos un B a B no tiene una referencia a neutro, pero sí es producto de una referencia a neutro, ¿verdad? Ya lo vamos a ver bien. Entonces, acá, por ejemplo, me voy a regresar a la presentación y observen que me dicen que B a B es igual a B a N menos B de N. ¿Ya? Quiere decir que BBC va a ser igual a ¿quién? BBC va a ser igual a BBN menos BCN. Y BCA va a ser igual a BCN menos BAN. Perdón, BAN menos BCN. Entonces, esas fórmulas no necesitamos memorizarlas, simplemente es un LBK entre estos puntos que están acá. ¿Ok? A este voltaje VAB se le llama voltaje de línea a línea, o sea, voltaje de línea. ¿Por qué? Porque es un voltaje de esta línea a esta línea. Y el VAN se le llama voltaje de fase, porque va de este punto con respecto a neutro. ¿Ok? Entonces mi voltaje de fase es VAN y mi voltaje de línea es VAB. ¿Ok? Si nosotros sabemos que BAN es BP ángulo 0 y BBN es BP ángulo menos 120 en una secuencia positiva, y yo resto estos dos voltajes, si yo convierto esto a rectangular, perdón, simplemente va a ser BP, ¿no? ¿Recuerdan? BP por el coseno de 0 grados me va a dar BP. BP por el seno de 0 grados es 0, entonces no tiene parte imaginaria. Pero esta sí tiene parte imaginaria. Entonces, menos VP, si yo hago esta conversión, sería VP por el coseno de menos 120. Eso me da menos 0.5. Eso me da menos 0.5, o sea, menos un medio. ¿Ya? Y BP por el seno de menos 120 me da menos 0.0866, o sea, raíz de 3 sobre 2. Vamos a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá para que lo miremos. Convirtiendo en grados, perfecto. Entonces, si yo digo el coseno de menos 120, entonces yo tengo menos 0.866, que es raíz de 3 sobre 2. Ambos negativos, ¿ya? Entonces estoy pasando esto a rectangular. Ahora, si yo trabajo ahora acá, sumo los reales con los reales y lo imaginario con lo imaginario, que no hay imaginario, entonces se mantiene solo este, y ubico o manejo estos signos de acá. Este es menos por menos, me va a dar más, un medio más 1, 3 medios, ¿no? Más este menos por menos me va a dar más y me queda positivo esto que está acá. Y entonces me quedaría BP más 3 medios más BP más raíz de 3 sobre 2. Esto que está aquí, si yo lo paso a polar ahora, estas dos magnitudes, si yo lo paso a polar, ¿cómo sería para pasarlo a polar? La magnitud de esto va a ser la suma al cuadrado de estos dos. ¿Ok? Sería 3 medios, que es 1.5, al cuadrado, ¿no? Más la raíz cuadrada de 3 entre 2, todo eso al cuadrado. Y el resultado lo metemos en raíz cuadrada de 3 raíz de 3. Entonces, la magnitud de esto es raíz de 3 veces multiplicado por BP. Y el ángulo va a ser esto
dividido entre esto y arcotangente de eso. Y eso nos da 30 grados. Ok, ¿para qué miramos todo esto? Para que miremos que mi voltaje VAB va a ser raíz de 3 veces mayor que mi voltaje de fase y que va a estar adelantado 30 grados. Yo ya no necesito calcular VAB. Yo ya sé que VAB va a ser raíz de 3 VP y va a estar adelantado 30 grados. ¿Qué significa? Que si este señor, para acá, si este señor vale 120, si este señor tiene un valor de 120, ángulo 0, ¿cuánto sería VAB? VAB va a ser raíz de 3 veces VP, que es 120 voltios, con un ángulo de 0 grados. Está este, y este va a estar adelantado 30 grados. Quiere decir que va a estar en 0 más 30. 0 grados más 30 grados. Quiere decir que mi voltaje VAB va a ser igual raíz de 3 veces raíz de 3 por 120. Nos da 207. Casi los 208, pongámosle. Eso es lo que es 208. Ángulo 30 grados. Eso es VAB. Ya no Profesor, una necesito. pregunta. ¿Y la misma regla va para BC, voltaje en BC y en el CN? Correcto. Ya aquí ya solamente me falta, puedo desfasar. ¿Cuánto sería BBC? 60 grados, raíz de 3 o 60 grados. 208. Y va a estar 30 grados a BBN. Vamos. Recuerden que este es 120 ángulo menos 120, ¿verdad? ¿Ya? Esta fase de acá, recuerden que es 120 y está desfasada 120 grados. Menos 120. Entonces, quiere decir que BBC, su referencia es BBN. Entonces, BBC va a estar 208. ¿Y cuánto ángulo va a estar? ¿Cuánto va a ser el ángulo aquí? Menos 120. Y él va a estar adelantado 30 grados. Quiere decir que BBC va a ser igual a ¿quién? Lo mismo 208, ángulo menos 90, ¿verdad? Menos 90 grados. ¿Estamos? O sea, quiere decir que esto que está acá está cumpliendo, esto está cumpliendo que este señor está desfasado 120 grados a BAB. BAB tiene que estar 120 grados, menos 120 grados, ¿no? 30 grados menos 120, voy a tener menos 90. Entonces este está desfasado en menos 120. En menos 120 grados acá. Quiere decir que si ya tengo una fase VAB, perdón, ya tengo una voltaje de línea VAB, solo lo desfaso 120 grados y ya tengo BBC. Si no tuviese el valor de BBN, basta con desfasar 120 grados con respecto a VAB. Quiere decir que si eso es cierto, entonces BCA, ¿a quién sería igual? B de C a A. ¿Cuánto sería? 208, porque las magnitudes son iguales. ¿Y el ángulo cuánto sería? ¿Cuánto está desfasado BCA con respecto a BAB? Según lo que está acá, debería ser menos 240, ¿sí o no? O más 120.
Va a estar en el mismo de fase que la fase de referencia. O va a estar, recuerden que este es 120 grados, perdón, 120 voltios, es 120 ángulo menos 240. Entonces este va a estar menos 240 más 30 grados. Quiere decir que BCA va a ser igual a 208 ángulo menos 240 menos 210. Menos 240 más 30 menos 210. Quiere decir que está menos 240 grados de pasado a esto. Entonces menos 240 más 30 menos 210. O está a 120 grados. Es lo mismo que yo diga esto más 150, ¿sí o no? Está a 30 grados. Está 120 grados adelantado a B a B. Y eso es 150, o menos 210 o 150. Cualquiera de las dos formas lo podemos ver. ¿Ya? Quiere decir que mi voltaje de línea yo no necesito estarlos calculando haciendo LBK, LSK. Simplemente yo ya sé que este voltaje de línea es raíz de 3 veces mayor a este y está adelantada a 30 grados. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Miren este gráfico que está ahí. Este gráfico resume lo que acabamos de ver. B a N. ¿Dónde está B a B? Es raíz de 3 veces mayor, es mayor que B a N. Y está adelantado 30 grados, ¿bien? 30 grados. Quiere decir que BBC es raíz de 3 veces mayor y está adelantado 30 grados de BDN, miren. BDN está atrasado ahí. Y BCA es raíz de 3 veces mayor y está adelantado 30 grados aquí. ¿Ya? Tiene 30 grados de adelanto. Acá. ABCN. ¿Ya? Con respecto a BAB. Con respecto a BAB, BBN está atrasado 120. Observen que aquí hay 30 más 90, 120. ¿Bien? 120. Él está desfasado 120 aquí. Y este está desfasado menos 240 BAB. O sea que hay 120 y de aquí a aquí hay 120. Que hay 90 más 30, 120. O sea, perdón, hay menos 240 con respecto a BAB. Entonces yo desfaso, miren, 30 menos 90 menos 210 con respecto a cada uno de ellos. Con respecto a cada fase de referencia. Mi referencia es este EAN, este es BBN y este es BCN. Con respecto a ello hay 30 grados de diferencia. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas ahí? Ok. Entonces estamos claros con respecto a las voltajes de fase. El voltaje de fase es el voltaje de BAN, que bueno, ya vamos a ver que acá también vamos a tener vamos a tener el mismo voltaje de fase, si no tuviésemos impedancia de línea. Ya lo vamos a ver. Ok, la corriente IA, miren, la corriente IA que viene aquí, simplemente va a ser BAN entre ZY. Mi referencia de acá es con respecto a neutro, quiere decir que todo el voltaje BAN cae en la fase. Y observemos que la suma de las tres corrientes, si hago un LSK aquí, entonces la suma de las tres corrientes va a ser igual a 0. Estas tres corrientes, la corriente IN, ¿verdad? Las tres corrientes IN
y n tiene que ser igual a 0. Esto es un sistema balanceado. En un sistema desbalanceado, aquí hay una corriente. Y si aquí hay una corriente, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en los sistemas desbalanceados, esto aquí, el neutro es necesario. El neutro es necesario. En el caso, fíjense ustedes que la carga y el corriente de carga, la corriente IL, que es la corriente en la carga, load, IL es igual a la corriente de línea. Esto se da en un arreglo de estrella-estrella. La corriente de línea es igual a la corriente de carga. O sea, la corriente de línea que viene aquí es igual a la corriente de carga que viene aquí. Eso es una característica en estrella. Y vamos a ver que en estrella delta eso cambia. ¿Ok? Entonces, esta corriente IA es la misma corriente IA que viene para acá. Y luego viene a neutro y pasa para acá. Perfecto. Vamos a hacer este ejercicio que está acá. Dice, una fuente trifásica de secuencia ABC tiene conectada una carga balanceada en Y con un voltaje de línea VAB de 208 menos 30. ¿Cuáles son los voltajes de fase? Está fácil, ¿no? Está prácticamente lo que acabamos de hacer, ¿no? No le veo mucho sentido, pero bueno, miremoslo para ver si quedamos claros. Dice que dicen que acá que una fuente trifásica de secuencia ABC tiene un voltaje, tiene una carga balanceada en y un voltaje de línea VAB de 208. O sea, podemos nosotros utilizar perfectamente este gráfico que está aquí. Podemos utilizar perfectamente ese gráfico. Y dice, este gráfico, vamos a ponerlo acá. Observen este gráfico. Entonces dice que este gráfico nos va a servir para otro, así que lo voy a meterle aquí una capa más. Y entonces dice que VAB, ¿cuál es VAB? V desde aquí a aquí, mi voltaje de línea, mi voltaje VAB es 208 ángulo menos 30 grados. ¿Cuáles serían los voltajes de fase? ¿Cuánto sería VAN? VAN va a ser igual a 208 sobre raíz de 3. Y ya sabemos que, ¿cómo va a estar el VAN? ¿Cómo está VAN? Ah, bueno, aquí me dieron menos 30, así que va a cambiar. ¿Cómo sería VAN? Menos 60 sería el ángulo. Menos 60. Porque recuerden que VAN, voy a irme aquí a la presentación. VAN está atrasado 30 grados a VAB. Quiere decir que BBN le tengo que restar 30 grados a BAB, porque BAB está adelantado. 30 grados, quiere decir que le tengo que restar 30 grados a BAB para llegar a BBN. Entonces nos cambia la situación acá, entonces menos 30 grados que tiene esta, y a esta le voy a restar 30 grados para llegar a BAN. Quiere decir que BAN va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a los 120, ¿verdad? 208 entre raíz de 3 me va a dar los 120 grados. 120 voltios, perdón. Y el ángulo es menos 60 grados. Ok, ya tengo mi voltaje de fase. ¿Cuánto sería mi BBN? ¿Cuánto sería mi BBN? Mi BBN sería 120 menos 180 grados. 120 menos 180 grados, correcto.
que sería los menos 60 menos 120. Ya nos van los 180 grados. Y BCN sería 120 menos 300 grados. 120 menos, correcto, menos 60 menos 240 menos 300 grados. Correcto. O podemos decir 120 ángulo de 60, ¿verdad? O 120 ángulo 60 grados. Porque le puedo sumar 120 a este, ¿no? Y tenerlo cualquiera de estos dos me serviría para BCN. ¿Ok? Para BCN. Ok, entonces de esa forma ya tenemos nuestra secuencia. ¿Cuánto sería B a B? Perdón, BBC. B de B a C. Sería 208. Ángulo. ¿Cuánto sería BBC? Ángulo 0. No. Si lo hacemos con respecto a esta fase, ¿qué le Menos tengo que hacer? 150. Hay que restarle 120. Menos 150, correcto. Menos 120, ¿no? Entonces sería menos 150. O agarrar la BBN y sumarle 30 grados, ¿no? Esto, si yo le sumo 30 grados a BBN, me va a dar menos 150. Quiere decir que BBC, ¿a cuánto sería BCA, perdón? BCA va a ser igual a 208 ángulo. ¿Cuánto sería BCA? Ángulo de menos 270. menos 270, correcto. O sea, va a estar a 240 de este, menos 230, menos 240, menos 270. O va a estar 30 grados adelantado a este, menos 300. Más 30, ¿cuánto me da? Menos 270. Cualquiera de las dos referencias me sirven. ¿Ok? Menos 270, excelente. Excelente. Estamos bien. Estamos bien. Entonces, eso es mi voltaje VAB. ¿Quién es mi voltaje VAB? Es este voltaje de aquí a aquí. Quiere decir que este voltaje VAB, miren, es un voltaje que viene acá. Mi BBC es un voltaje que aquí es positivo y aquí es negativo, ¿no? Mi BBC viene aquí, ¿ve? Aquí es positivo y aquí es negativo. Y entonces este es mi voltaje BBC. Mi BCA es el voltaje que viene de aquí y viene de acá. Y aquí tengo mi voltaje BCA. ¿Quién es positivo? Este y este es negativo por la referencia que estamos utilizando. Quiere decir que este voltaje, si ustedes se fijan acá, yo puedo convertir esta fuente en Y, convertirla a delta, porque esta fuente de acá me va a quedar aquí. ¿Miren? Me queda acá y aquí me queda positivo, negativo, y este es B a B. Y luego viene para acá y me queda aquí positivo y aquí negativo, y este es B, BC. Y luego tendría otra fuente acá que va a ser, este es positiva y este es negativo, y este es mi voltaje BCA. Y observen que este arreglo de voltaje me queda en delta. Y este arreglo de voltaje es en estrella. Quiere decir que yo puedo tener un equivalente de delta a estrella.
o de estrella a delta, miren. Es lo mismo que tengo yo acá. Quiere decir que tengo un análisis en estrella, lo puedo convertir a delta, o un delta lo puedo convertir a estrella. ¿Cómo? Bueno, con la referencia que ya tenemos acá. P a B va a ser igual a raíz de 3 veces mayor que mi voltaje de fase, y el ángulo va a estar 30 grados adelantado con respecto a la fase. Lo mismo BBC, lo mismo BCA, y de esa manera puedo tener un arreglo en delta con respecto a este arreglo en estrella. Puedo convertir esta estrella a delta sin ningún problema. ¿Ok? Profesor, y si el arreglo original fuera delta, podríamos hacer el mismo proceso para estrella. Perfectamente. O sea, si ustedes tienen un delta, lo pueden convertir a estrella sin ningún problema. Por eso, si ustedes se fijan, inicialmente me decían, ¿por qué no tiene delta? El delta no tiene neutro. O sea, teóricamente no hay un neutro. Pero este delta salió de un arreglo de estrella. Y el arreglo de estrella sí tiene un neutro. ¿Ya? El neutro está aquí en medio. Ya está, ahí está la referencia. Entonces, el arreglo de delta, las conexiones de delta no tienen neutro, pero ellas no salieron por arte de magia. Ellas tienen un origen de arreglo en estrella, y en ese arreglo de estrella hay un neutro, y ahí es donde tenemos la referencia. ¿Ya? La referencia está en la estrella. El delta simplemente es un voltaje conectado desde una línea A hasta una línea B. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en el caso del delta de B a B, es como que tuviéramos el voltaje A en un delta. Y si quisiéramos convertirlo a estrella, tendríamos que dividir entre raíz de 3 BP y restarle 30 grados. Correcto, exactamente. Así es. Exactamente así. ¿Ya? Eso nos va a servir teóricamente para nosotros, para hacer análisis. A veces se nos hace difícil hacer análisis de estrella delta o de delta estrella. Entonces lo que vamos a hacer es una conversión para hacer el análisis más rápido. ¿Ya? Porque el arreglo que hay ahí, no vamos a ver quién está en serie, quién está en paralelo. Entonces, para poderlo ver, hacemos una conversión, igual como hacíamos con la resistencia, y vamos a poder tener un arreglo ya más claro de quién está en paralelo, quién está en serie, y resolver el ejercicio, ¿verdad? Por eso lo vemos acá. En el caso de la resistencia, de la impedancia, hacemos la conversión, va a ser la que vimos, ¿no? Ya, delta delta va a ser 3 veces ZY, y ZY va a ser 1/3 de Z delta. Nada más. ¿Ya? Ok, que esto lo puedo convertir en un delta. Puedo poner una carga acá, ¿verdad? De aquí a aquí. Una carga de aquí, aquí. Y una carga de aquí a aquí. Y aquí ya tengo una carga en delta. ¿Cuál va a ser esta Z delta? Va a ser igual a 3 veces ZY. ¿Ya? 3 veces ZY. Y ya puedo convertir y tener delta delta o estrella delta, y convertirlo con respecto a la carga, ¿verdad? 3 veces ZY. Entonces, todas esas conversiones nos van a servir a nosotros para hacer los análisis. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? 8:30, vamos a hacer un receso para que miremos ejercicios, ¿verdad? Más ejercicio, vamos a ver, dice que una carga trifásica conectada en Y, abastecida por una fuente trifásica conectada en Y, balanceada en secuencia ABC con un voltaje de 120 voltios, la impedancia de línea es de 1 más J,
y la de la carga es 20 más J, más 10J. Encuentra el voltaje de la carga y las corrientes de línea. ¿Ok? Vamos a hacer un receso, son las 8:30. La sesión termina a las 8:40, pero bueno, ya vamos a hacer un recesito para que vayan a desayunar algo. Imagino que se tiraron de la cama a la computadora, ¿verdad? Somos dos, ¿verdad? Bueno, yo me bañé, no sé ustedes si se bañaron, ¿verdad? Espero que sí. Entonces vamos a hacer un recesito para que también vamos a poner el video en dos partes para que no se haga tan grande. Bueno, ya está bien grande con el tiempo que está, pero pues, vamos a tratar de hacerlo más corto. Ok, entonces nos veríamos a las, son las 8:32, nos vemos a las 8:45, para que tengamos, vamos a hacer 8:32, 10 minutos, 15, a las 8:50, pues para que desayunen tranquilos. Pues. 8:50, nos vemos por acá, pueden poner en pausa si se desconectan, vuelvan a entrar, si no, simplemente quédense conectados ahí y vayan a desayunar. Nos vemos en 15 minutos, pues a las 8:50 nos vemos por acá.